Bienvenidos y bienvenidas al podcast Perú Problema Hoy, del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Omaira Peña Jiménez, investigadora del instituto, y estaré a cargo de la moderación de este podcast. Además, en la preparación de contenidos he trabajado junto al investigador principal, Romeo Grompone, y en la producción técnica nos acompaña Tornasol. Nos gustaría explorar junto a ustedes los desafíos actuales del Perú y América Latina. A lo largo de este podcast analizaremos las dimensiones política, social, cultural y ambiental de nuestras realidades. Acompáñanos mientras conversamos con personas dedicadas al estudio e investigación de estos temas. Esto es Perú Problema Hoy, donde discutimos el Perú a través de los cambios que a veces no queremos ver porque son difíciles, negativos o parecen lejanos. Hoy tendremos el episodio Las demandas de género ante la erosión de las agendas democráticas. Las conquistas y desafíos de las agendas de género para una ciudadanía plena han sido desiguales en los países latinoamericanos. Mientras Ecuador consiguió el derecho al voto en 1929, Paraguay lo hizo 32 años después. Algunos avanzaron considerablemente en el reconocimiento al trabajo de las mujeres, incorporando también el trabajo de cuidados. Algunos también avanzaron en el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Mientras que, en otros países, estos temas han sido vetados de la agenda política. En medio de ello, el patrón común parece ser el creciente conservadurismo, que reacciona contra los derechos de las mujeres y de la población LGTBQ y más. Esto es desafiante, ya que hay dos discusiones pendientes sobre cómo entendemos el concepto de democracia y cómo entendemos el género. Para enriquecer esta conversación, tendremos el honor de contar con dos invitadas. Natalia González, directora e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es historiadora con estudios en género y tiene experiencia en investigación educativa. Y Callan Hamel, profesora adjunte del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica. Investigadora no binaria con un enfoque de derechos de las personas trans y no binarias, así como estudiosa del trabajo informal en América Latina. Gracias a ambas por acompañarnos. Para iniciar la conversación, quisiera preguntarles, ¿qué democracia queremos y esperamos cuando nos ponemos los lentes de género? ¿Qué cambiaríamos sobre su calidad y su medición? ¿Quién quiere empezar, por favor? Bueno, empezaremos para hablar un poco del Perú. Callan, gracias por estar con nosotras. El asunto es que cuando hablamos de democracia en el Perú, siempre estamos hablando como de un tema restringido. No terminamos de ser nunca a lo largo de nuestra historia en una democracia plena. Y creo que una de las limitaciones para hacer una democracia plena es la poca capacidad que ha habido para reconocer a todos los ciudadanos, ¿no? Hasta hace 50 años, la lucha era por reconocer, por ejemplo, a los indios que recién pudieron votar en las elecciones de 1980. Perdón, los analfabetos, que en su mayoría eran población indígena. Y ahora, tantos años después, nuestra noción de democracia, entre las muchas falencias que tiene, es la poca capacidad del sistema y de la sociedad por reconocer, yo no quiero definirlos como minorías, por reconocer primero al 50% de la población que son mujeres y de ese otro 50%, ¿no? Aquellas poblaciones que son de género no binario y a los cuales no se les reconoce sus derechos básicos ciudadanos. Entonces, la idea de la democracia termina siendo en nuestros países, en América Latina, todavía muy restrictiva. De acuerdo, Natalia. Y Callan, pensando en esta, digamos, ciudadanía restringida que permite no pensar en una democracia plena, en el caso peruano, como ha dicho Natalia, ¿qué opinas tú respecto a lo que conoces de otros países de América Latina y también del norte global, ¿no? Como Estados Unidos y Canadá?
Sí, entonces lo que queremos en una democracia es, si sea en Perú o en Canadá o Bolivia o los Estados Unidos, es una democracia donde cualquier persona tiene acceso a los derechos y los servicios básicos que necesiten. Y que los derechos que uno tiene no tiene que ver con su identidad de género ni clase social. Y eso es lo que buscamos. Pero yo creo que va a continuar siendo una lucha generacional, porque llegar hasta ahí, um, infelizmente, va a tomar varias décadas más. Pero hemos avanzado bastante, como dice la doctora González, hace 20 años, 40 años estábamos luchando por diferentes derechos, hemos logrado algunos y otros siguen en lucha. Claro, cuando vemos quizás este tema desde una perspectiva más de largo plazo, vemos que son luchas que se han ido consiguiendo con el paso de décadas y aún tenemos toda una agenda pendiente. En ese sentido, pensando ahora en el contexto político de los países, especialmente en América Latina, como dice Callan y como ha dicho también Natalia, hemos visto un avance significativo, sí, en algunos derechos, asociados también al género, sobre todo en la primera década de este siglo. Pero también lo que vemos en esta siguiente década es un fuerte retroceso, impulsado sobre todo por la oleada conservadora, pero también por el debilitamiento de los movimientos sociales. Desde esta realidad y desde su experiencia, ¿qué factores explican estos cambios, esa transformación que afecta a los derechos, especialmente en la agenda de género, y cuál es el impacto en las políticas públicas de nuestros países? Calan, aquí es bien importante tu visión y la mía. Yo como hablando desde América Latina y tú que tienes la posibilidad de hablar desde el norte, ¿no? En realidad, los avances en la agenda de género para las mujeres, pero para las otras poblaciones también, ha sido significativa en 50 años de avances permanentes. O sea, si lo pensamos desde la píldora de anticoncepción que nos dio el derecho a decidir, hasta la posibilidad de reconocer el derecho al matrimonio igualitario, el derecho de herencia, el divorcio, etcétera, han sido avances, si no veloces, significativos. Y lo que yo siento acá desde el Perú y desde algunos países de América Latina es el peligro no solamente de que se detenga el avance, sino el peligro del retroceso. O sea, lo que la agenda política nos pone como debate para los procesos electorales de los países en América Latina que vamos a enfrentar a elecciones en los próximos años. La agenda de los países que han tenido elecciones y tienen nuevas autoridades, salvo México, en América Latina vivimos un retroceso y un peligro, no solamente en la agenda de políticas públicas, sino un peligro para esos sectores de la población. Hablamos de violencia contra la mujer, pero la violencia contra contra los otros grupos son altamente vulnerables frente a este discurso de odio y de no reconocimiento. ¿Cómo lo ves tú desde el norte? Sí, bueno, entonces lo que hemos visto, yo creo que siempre, pero especialmente en la última década, es que los avances no son lineares para nada. Entonces, cuando me quedo pesimista, yo intento mirar a los movimientos sociales a través de los últimos 100 años, porque si vemos los últimos 100 años, vemos que hay muchos avances. Tenemos votos que no teníamos antes, tenemos salud que no teníamos antes, tenemos niveles de educación que no teníamos antes. Pero si vamos a ver cómo ha sido en los últimos 5 años o 3 años, hay muchos retrocesos y muchos peligros, y obviamente mirando al futuro no soy súper optimista para los próximos 3 años en Perú, ni en Canadá, ni en los Estados Unidos. Pero los factores que hemos visto que tienen un impacto
positivo en los derechos que vemos en la región son la educación, el dinero tanto de las economías nacionales como de los hogares. Y también la participación de las sociedades en los partidos políticos y en la sociedad civil. Y hay varios otros factores, pero para mí esos son y para bastantes investigaciones que tenemos en las ciencias políticas, esos son los tres factores mayores. Entonces, cuanto más educación tenemos, cuanto más oportunidades tienen los individuales y las familias en realizar los derechos y luchar para más derechos y también cuanto más dinero, cuanto es más fácil accesar a la salud, a la educación y a nivel nacional hacer programas que benefician más personas. Oye, Cala, ¿y tú piensas que este avance en la participación política de las mujeres y de las poblaciones LGTBQ+, yo lo veía hasta hace unos 3 años como muy positivo? Habían tenido avances, habían puesto una agenda y ahora veo que en el caso mío, ¿no? de las mujeres, pienso que no es sinónimo de avance de nuestra agenda la participación de mujeres. En el Perú tenemos ahora la primera presidenta mujer en toda nuestra historia republicana y es la época de mayor retroceso de las políticas de género, tanto en educación, en salud como en seguridad alimentaria. Y ¿cómo lo piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves eso? Estoy intentando no reír escuchando eso porque sí, es exactamente lo que pasa. Y en ciencias políticas a veces decimos, cuando estamos hablando de los estudios sobre la sociedad civil, normalmente hablamos de las cosas buenas de la sociedad civil, pero hay las cosas malas también de la sociedad civil, de la participación. No significa que más participación significa que todo va bien para todos. Hay muchos ejemplos de participación política más amplia, siendo que más personas van a perseguir una minoría, por ejemplo. Entonces sí, no significa que más participación es siempre bueno para todos. Y no significa que mayor representación de mujeres, de personas indígenas, de personas LGBTQ significa que oh, wow, ok, está hecho, tenemos nuestros derechos, estamos en poder y fin. Siempre es más, infelizmente, siempre es más complicado y siempre hay más barreras y problemas. Y en ese sentido, más bien pareciera que tanto en la sociedad civil como también en los políticos y las personas políticas que asumen cargos, autoridades, liderazgos, el común denominador es este avance del conservadurismo, ¿no? De estos valores, de estas prácticas que se están, digamos, consolidando mucho más en estos últimos años. ¿Qué factores explica eso? ¿Por qué es que avanza mucho más? ¿Y qué hace que los movimientos sociales que tenían, digamos, promovían las agendas que ahora son cuestionadas, ahora se encuentren en un momento medio que estático, de no respuesta, de falta de disputa política? Creo que el caso peruano es muy particular de cómo el mercado avanza en la década de los 90, en los 2000, generando una utopía diferente, ¿no? Donde lo colectivo, la acción colectiva pierde peso frente al individualismo y a la capacidad de salir adelante por sí solos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por lo que lo colectivo va retrocediendo y van perdiendo peso las organizaciones sociales en general. Y además las organizaciones sociales en las que participan las mujeres. Si bien es cierto, avanzan
un tipo de organización para defender derechos LGTB+, pero su agenda termina siendo muy, haciendo un balance desde el caso peruano, muy individual, es agenda de individuos, ¿no? Y entonces eso hace imposible que esa agenda filtre a la sociedad y a otros grupos que podrían ser de interés. Y ante la incertidumbre del nuevo siglo y de los avances, también está el miedo colectivo a los cambios, y eso también frena muchísimo la agenda, y ante la posibilidad de reconocer derechos para todos, surgen las instituciones tradicionales, la Iglesia, el Estado y la familia. En su sentido más tradicional, a hacerle frente a el reconocimiento de los derechos de las poblaciones trans o del matrimonio igualitario, etc. Y creo que lo que tenemos ahora es un campo de batalla donde estas posturas están en juego, y creo que me apena, me preocupa decirlo, la Iglesia, el Estado y la familia tradicional están ganando, ¿no? Y que es un problema de nosotras de no poder organizarnos mejor y articularnos mejor entre las diversas agendas que tienen que ver con la identidad de género. Calan, ¿tú qué opinas sobre esto, el avance conservador y la consolidación del mismo en otros países que tú has estudiado? ¿Se explica también por estos factores? ¿Qué tanto dialoga con el caso peruano y qué tanto se diferencia? Tengo demasiadas opiniones y yo voy a intentar contar algunas en un minuto. Entonces es muy normal tener olas de diferentes ideologías y partidos en cualquier sistema democrática o más o menos democrática. Entonces es lo que estamos en una ola conservadora ahora en toda la región, y eso es bastante normal, y hasta es un buen signo de alguna manera que los sistemas democráticos están funcionando y hay un cambio entre los partidos y las ideologías. Y también hay muchas condiciones en la región y en el mundo que, como ustedes han dicho, apoyan a los partidos más conservadores. Entonces, normalmente, para simplificar demasiado, los partidos de la izquierda representan cambios, nuevas ideas, nuevas políticas, nuevos programas que no hemos hecho antes. Y los partidos conservadores representan el status quo, lo que ya sabemos, lo que ya hemos hecho. Y cuando estamos en un momento de inflación, de violencia, de cosas realmente amenazantes para muchas personas, obviamente eso va a beneficiar a los partidos conservadores que dicen, no, vamos a quedar con lo tradicional, vamos a volver a lo que ha funcionado antes. Entonces, no me sorprende que estamos en esa ola conservadora, no tanto en Perú, pero también en Canadá, los Estados Unidos, etc. Y yo quería agregar además cómo se ha derechizado y se ha más que derechizado, se ha vuelto tan conservador la postura de izquierda en un país como el Perú, ¿no? Porque es cierto, tradicionalmente la izquierda era vista como los que portaban la idea de transformación, pero no de transformación de las sociedades de diversos ámbitos, incluido de los más oprimidos, ¿no? Y lo que vemos ahora es más bien una izquierda muy, muy conservadora y que tiene expresiones muy preocupantes como la de Maduro, ¿no? O lo que fue el gobierno del profesor Castillo aquí en el Perú, ¿no? Que fue efectivamente un momento en que la agenda de género y de las poblaciones vulnerables retrocedió en el espacio de las políticas públicas.
Sí, y no es sorprendente cuando los votantes quieren o están muy preocupados sobre la violencia, la seguridad pública, la economía, sus trabajos. Entonces van a votar para cualquier partido. Está haciendo cosas para mejorar esos problemas y la izquierda va a tomar en cuenta estos temas en vez de um, incorporación mayor a las minorías en la educación, en la salud. Exacto, el avance de la izquierda conservadora es un asunto muy importante de discutir porque justamente una situación que ha ocurrido no solo en el Perú, sino en otros países de la región, es que los sectores conservadores y la agenda conservadora asumen una supuesta también batalla cultural contra las agendas, digamos, que agrupan a los feminismos, a los derechos de las personas trans y no binarias. Entonces, hablan de una supuesta batalla cultural, especialmente hacia estas agendas que dicen ser promovidas por sectores de la izquierda o del marxismo cultural. Y lo que estamos viendo en nuestros países es que en realidad la agenda conservadora es transversal a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Y qué hace que digamos, la agenda de derechos de mujeres, de personas LGTBQI+, no logre responder a estas necesidades y estas demandas cotidianas que justamente amenazan la vida de día a día de muchas personas, como la violencia, como la situación del trabajo, como la situación de sobrevivir día a día? ¿Qué hace que haya este divorcio? Yo creo que en el caso peruano ha sido una agenda muy en gueto, o sea, encerrada en sí misma, con actores sociales muy comprometidos con la agenda en sí misma y no ha hecho un esfuerzo por hacer llegar el mensaje a otros ámbitos de la sociedad. Creo que el movimiento feminista, en el fondo, en el Perú, es un movimiento muy encerrado en sí mismo, ¿no? Y que tiene dificultades para tender puentes. En algún momento ha tendido puentes con la agenda progresista de algunos sectores de la izquierda, pero nada más, ¿no? E inclusive la agenda de género que atañe básicamente a la situación de las mujeres, no ha hecho políticamente, no ha expresado que la agenda de género también es una agenda de las otras minorías. Y entonces el tema de mujer, como ha opacado las otras agendas y aún más hace difícil que penetre con información y no desinformación a otros sectores de la sociedad. Creo que en este momento en el Perú hemos perdido la batalla de la lucha cultural, ¿no? Creo que lo conservador y lo tradicional está arrasando con las pocas posibilidades de concretar lo que habíamos conseguido en el ámbito institucional y legal, ¿no? En realidad, esto solo termina siendo un cambio importante en el tiempo y cuando se hace concreto, ¿no? Y se retrocede en el sistema educativo, porque se trata de sacar el currículum con enfoque de género. Se retrocede en el sistema de salud, porque dicen todos que hay que dar la píldora del día siguiente a las mujeres cuando así lo requieran de manera gratuita, y esto no sucede todos los días en las postas de establecimientos públicos de salud. El aborto es una discusión que como sociedad ni siquiera hemos enfrentado y ni siquiera la capacidad de aprobar un matrimonio igualitario y de dar al individuo la libertad para nombrarse, ¿no? Tal como siguiendo su autodeterminación, son posibilidades reales ahora y estamos ante un retroceso flagrante de esos derechos que o estaban en agenda o ya los habíamos adquirido. Y creo que esto tiene que ver también mucho con lo que sucede en la sociedad post-pandemia, ¿no? Creo que la sociedad post-pandemia
suma un miedo más hacia lo nuevo, hacia el cambio social y se fortalece esta idea de mantener todo como estaba. Un paréntesis, Calan, para hacer un añadido a lo que ha mencionado Natalia, el movimiento feminista en sus inicios tuvo problemas y demandas muy centrales e importantes en los ámbitos de la economía y el trabajo, ¿no? Las mujeres han luchado en los inicios por el derecho al trabajo, el derecho a las horas al límite en las horas de trabajo, por los salarios equitativos. Entonces, ¿qué ha hecho que esta centralidad que tuvo en sus inicios, este ámbito, se vaya perdiendo con el tiempo? Y que se divorcie, porque no necesariamente existe un divorcio en sí, digamos, entre la agenda de trabajo y de economía y de demandas económicas y la agenda reproductiva, por ejemplo, y de derechos civiles, etcétera, sino que ¿qué genera este divorcio y cómo tú ves esta situación en los años recientes que has investigado además sobre temas de trabajo? Sí, entonces es un momento muy frustrante en el discurso político, porque sí, lo que queremos como personas de las diversidades sexuales y de género son las mismas cosas de vivir una vida abiertamente sin violencia, tener un trabajo digno, tener acceso a la salud y a un hogar y lo mismo que quieren cualquier persona. Y esos temas son centrales a los temas de cualquier votante peruano o estadounidense o canadiense. Pero lo que ha pasado es que hay algunas personas en los discursos nacionales que han visto que hay un ventaja política en divorciar esos discursos de sistemas centrales y enfocar en cosas más sensacionales. Y lo que veo es que hay muchas personas que tienen bastantes recursos que están influyendo ese discurso, y los activistas feministas de las diversidades quedan respondiendo a esos temas sensacionales, acusaciones, etcétera, y perdemos esa centralidad en el discurso y acabamos hablando de cualquier cosa, cualquier escándalo, en vez de hablar de acceso a un trabajo digno. Interesante. Y en este conjunto, digamos, de demandas en la agenda de género, algo que sí es bastante cierto, y quizás ahí hay más diferencias en el caso peruano y otros países de América Latina, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, pero especialmente en el caso peruano, el avance de los derechos de las personas trans y no binarias ha sido bastante desigual y bastante postergado. Incluso en los sectores más progresistas, como digamos, vivimos en una sociedad conservadora, hay que priorizar agendas. Entonces ya, priorizamos los derechos de las mujeres porque no podemos ni siquiera mencionar los derechos de las personas trans y no binarias. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ven que se pueda mover esta agenda en una sociedad como la nuestra? Miremos esto que nos plantea Somaira, inclusive en el mundo académico, ¿no? Cuando aparece la preocupación por la problemática de la mujer, rápidamente inspira y convoca, ¿no? Convoca a especialistas desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, inclusive desde las ciencias naturales, a estudiar la problemática de la mujer, porque era muy evidente que era un actor social muy reconocido. Cuando surge la agenda LGTB, inclusive dentro de la academia en el Perú, tiene mucha dificultad para consolidarse. Es una lucha por investigadoras e investigadores, una lucha permanente con lo establecido, el poner en agenda estos temas, en desarrollar estudios sobre esta población. Entonces, si esto sucede en el mundo académico, imagínate lo difícil que es en la sociedad, ¿no es cierto? Es lo que más reta lo establecido, ¿no? Lo no binario es lo que es el reto más grande que una sociedad patriarcal
y colonial como es la nuestra, podría enfrentar, ¿no? Y creo que en ese camino tenemos todavía mucho que recorrer, ¿no? Porque tenemos hitos en nuestra historia donde esta problemática ha estado en nuestras narices y no se la ha tomado con la seriedad en el reconocimiento de derechos, como por ejemplo durante el conflicto armado interno. Hay una amplia investigación sobre víctimas de mujeres del conflicto armado interno y no tanto de poblaciones LGTBQ+, que también sufrieron represión de parte de uno de los actores en conflicto. Y entonces creo que el reto es muy grande todavía y para que esto avance y se convierta en un sentido común, como mal que bien lo ha hecho el tema de las mujeres. Gracias, Natalia. Callan, tú que conoces también tanto, puedes hacer esta comparación entre lo que has visto en América Latina y has visto en países como Estados Unidos y ahora en Canadá, y además estudias ese tema de manera específica. ¿Qué piensas al respecto? Es muy fácil caer en esa trampa cuando estamos en una situación de recursos escasos. Y en la academia, en el mundo de activismo, en el mundo político, estamos casi todo el tiempo en un escenario de recursos escasos. Y cuando estamos en esa situación de recursos escasos, es muy fácil decir, no podemos hacer eso porque no podemos enfocar en lo no binario porque tenemos que enfocar en las mujeres o que sea. Pero también sabemos que cuando superamos esas luchas internas y podemos hacer coaliciones, esos son los momentos en que tenemos suceso en hacer proyectos políticos, pasar proyectos de leyes, cambiar reglas burocráticas. Entonces, esa es siempre la tensión en los movimientos sociales cuando intentan avanzar varios diferentes proyectos. Y es una trampa y es muy fácil porque hay partes de la verdad que están en eso. Entonces, sí, de una manera podemos avanzar varios derechos al mismo tiempo sin perjudicar otros derechos, pero también hay recursos políticos escasos y sí, algunos proyectos van a avanzar y otros proyectos no tanto. Y cuando tenemos la concepción de derechos normalmente voy a intentar decir eso en español y vamos a ver si funciona, pero porque estoy pensando en inglés. Entonces, la concepción de unos derechos normalmente hace una línea para entonces algunas personas están incluidos y otras personas no. Entonces, si queremos decir, ok, ese es un proyecto para mujeres, entonces dejamos personas que no son mujeres afuera del proyecto. Si queremos decir, ese es para ciudadanos peruanos o canadienses, entonces dejamos personas que no son ciudadanos, pero viven en los países afuera. Entonces, sí, de una manera cualquier proyecto va a dejar a alguien afuera. Pero sí podemos construir coaliciones mayores, más amplias que hemos construido para lograr nuevos derechos y para avanzar en esas luchas. Súper. Y justamente pensando en tres cosas que han mencionado ambas, no quisiera terminar esta conversación, pero hay que encaminarnos hacia el cierre, así que quisiera poner sobre la mesa esta perspectiva de largo plazo y este avance significativo en una serie de derechos, en una agenda que ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un segundo aspecto que es la existencia de diferentes olas a lo largo también del tiempo en el largo plazo. Un tiempo gana unos, otro tiempo ganan otros en la carrera política. Y en un tercer aspecto que es, viendo que la política es finalmente eso, es una disputa, trayendo la noción de adversarios o adversarias políticas
y no enemigos políticos en el que necesito aniquilar al otro, que es un poco en lo que estamos también tratando de enfrentar el día de hoy, hoy en día en nuestros países, sino pensando en estas olas y en los adversarios políticos y tomando, digamos, partido en torno a la agenda de género que nos ha convocado en esta conversación. ¿Cuál es el desafío más urgente que enfrentamos como sociedad para garantizar una democracia donde las agendas de género no solo se mantengan, sino que avancen en un contexto tan polarizado como el actual, tanto en Perú como también en Canadá y en Estados Unidos? Ay, qué difícil. Primero, qué pena que terminemos y ahora qué difícil pregunta. Eh, lo que pasa es que estamos en un momento, yo estoy bien pesimista frente, a pesar de que como historiadora reconozco que no se va siempre recto en un progreso, ¿no es cierto?, sino que es de avances y retrocesos, las conquistas sociales. Sí, soy bien pesimista frente al momento actual, ¿no? Porque creo que se restringe la idea de democracia, restándole una dimensión importantísima que tiene que ver el reconocimiento de los ciudadanos. Y que los ciudadanos de una democracia, las ciudadanas, son ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes, ¿no? Y que es esta idea de democracia a la cual nos estamos acostumbrando y estamos aceptando, es muy restrictiva, ¿no? Porque es ir a hacer el ejercicio electoral y que no signifique necesariamente una lucha por mantenerlo conquistado y menos una lucha por avanzar en los derechos de todos los demás miembros de nuestra colectividad, ¿no? Entonces, creo que en América, o sea, lo que está pasando en Argentina o lo que ha pasado en El Salvador son ejemplos que no nos llenan de optimismo. Pero también en el otro extremo del espectro político, lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Cuba, respecto a estos derechos y a este reconocimiento de las poblaciones, no nos llenan de expectativas. ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos articularnos al movimiento social? Las mujeres o las poblaciones LGTB, creo que tenemos que salir de nuestros espacios y abrirnos un poco, porque los sistemas que más han sufrido son los sistemas educativos. Ahí es donde comienza la disputa y ahí es donde se juega la disputa y ahí es donde hemos fracasado en América Latina, ¿no? Y entonces creo que la defensa de los sistemas educativos como sistemas donde aprendemos a convivir todos los que somos diferentes, pero tenemos derechos y también obligaciones, es un espacio que hay que defender. Yo voy a intentar ser más optimista que soy normalmente. Vamos a ver si funciona. Pero entonces me siento un poco más optimista porque hemos siempre vivido con la violencia, con recursos escasos, y con el caos, con crisis políticas y económicas. Pero estamos discutiendo cosas que no estábamos discutiendo hace 10, 20, 30 años. Entonces yo creo que vamos a continuar ampliando la área de discusión, las versiones de identidades que están incluidas en nuestras sociedades. Y, y espero que con eso vamos también ampliando los proyectos políticos que tenemos, los derechos que están en las sociedades. Y yo creo que hemos visto avances importantes en los últimos años. Entonces, una de las razones por qué estoy estudiando casos en América Latina es porque hay varios casos súper interesantes de mujeres
transgénero indígenas escribiendo proyectos de ley en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, que pasan a ser leyes nacionales y hay colectivos activistas que están haciendo eso sin tener sin ser como senadores o representantes políticos formales. Entonces yo creo que hay innovaciones políticas en la región que son que tienen un poder interesante y optimista para los años que vienen. Estoy segura que también vamos a ver más retrocesos, más caos, más crisis, pero ojalá que vemos algunos avances junto con ese escenario. Natalia, Callan, gracias por esta interesante conversación, por las cosas que se han traído a la mesa y para ahora sí despedirnos de la audiencia que nos esté siguiendo. Y para quienes quieran profundizar en estos temas, en los diferentes, digamos, puntos que hemos abordado en este episodio, ¿hay algún artículo, novela o libro sobre el tema que quieran recomendar a la audiencia? Yo amo el libro Las Malas, yo creo que Camila Villarosa, yo voy a decir su nombre, errar en su nombre, pero sí, Las Malas es una novela argentina que es fantástica. Buenísimo. Gracias, Callan. Natalia. Yo quiero seguir hablando un poco de la agenda y como estamos hablando de la agenda que nos ocupa a las mujeres, en particular ya en este caso que es el asunto que me preocupa y debido a la crisis alimentaria, yo quiero recomendar una publicación del instituto, porque aquí estamos en el IEP, sobre los comedores populares y el rol de las mujeres para la alimentación, para recordar el rol que están jugando ahora las mujeres organizadas en la crisis alimentaria que pasa el Perú. Hoy, menú popular. Muchísimas gracias, Natalia y Callan, por sus valiosas contribuciones. Ha sido una conversación muy interesante. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de Perú Problema Hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos, en Twitter, Instagram y Facebook. Les invitamos a compartir este podcast y a escuchar nuestro próximo episodio. Hasta pronto.